Mi esposa me preguntó si podía ir a un club con su jefe, solo ellos dos. Al oír la frase, sentí un sabor a sangre en la boca, como si mi cuerpo intentara reaccionar antes que mi mente. Respiré hondo, intenté creer que era una broma, una prueba, una provocación estúpida para tantear mis límites, pero no. Hablaba en serio. Y lo peor ni siquiera fue la pregunta. Lo peor fue la forma en que la formuló, como quien pide permiso para algo que ya ha decidido hacer. Me miró a los ojos con la frialdad de quien tiene un argumento preparado, y yo solo pude responder con una frase seca y directa, grabada en el aire como un veredicto: quien tenga que pedir eso ya no pinta nada aquí. Le di la espalda y me fui, mientras ella se quedaba allí, como si no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de perder. Pero sí se dio cuenta. Demasiado tarde, como siempre. En los días que siguieron, el silencio se convirtió en mi refugio y mi castigo. En cada rincón de la casa aún quedaban rastros de ella, recuerdos pegados a las paredes, en la almohada a mi lado, en las tazas de café abandonadas con marcas de lápiz labial en el borde. Pero ya no existía, nosotros, solo el eco de lo que fuimos. Intentó justificarlo, intentó decir que solo fue una invitación, que confiaba en mí, que no había malicia en ello. Pero la confianza, ese puente invisible que sostiene cualquier relación, se había destruido incluso antes de la traición. Porque la traición, al contrario de lo que dicen, no empieza en la cama, empieza en el pensamiento, en la duda, en la falta de vergüenza de herir. Y eso ya lo había hecho. Sin dudarlo. Pasé días en silencio, meses reconstruyéndome. No una nueva vida, sino a mí misma. Y fue en ese proceso, en la soledad que primero me destrozó y luego me purificó, que comprendí lo que merecía. Merezco a alguien que no dude ante lo evidente. Que no necesite preguntar si puede cruzar una línea que ni siquiera debería existir. Merezco la tranquilidad de amar sin la constante soga al cuello, esperando el próximo tropiezo. Merezco lealtad sin ostentación, amor sin pruebas, afecto sin segundas intenciones. Rápidamente se dio cuenta del pozo en el que se había metido. Primero, por amigos y luego por redes sociales, supo que ese jefe, la principal razón de sus dudas, no la había llevado a ninguna parte, más allá de lo que siempre había llevado a los demás: una pista de baile oscura, una copa fuerte, una cama sin promesas. Mientras ella se hundía en noches vacías y sonrisas fingidas, yo me reconstruía en silencio. Y un día, conocí a alguien. Alguien que no hacía preguntas absurdas. Alguien que no necesitaba medir nada, porque la verdad era el único camino que conocía. Con ella, descubrí la paz que la antigua relación me negaba. Era un amor tierno pero firme. Un cariño pleno, sin sobras ni migajas. Un amor que no gritaba, sino que llenaba. Y entonces, meses después, apareció. Llamó a mi puerta con la mirada baja, los hombros caídos y la voz temblorosa. Me pidió perdón, dijo que había sido débil, que no había pensado en las consecuencias, que creía que yo siempre estaría ahí, esperando, dispuesto a empezar de nuevo. Que solo había sido una noche, que no había pasado nada, que el mayor error había sido pensarlo, dudar. Y tenía razón, ahí fue donde todo se perdió. Lo que no entendía era que el tiempo, al avanzar, arrastra consigo los sentimientos. Que el amor, cuando es despreciado, muere en silencio. Y cuando intenté explicárselo, cuando le dije que no había lugar para nuevos comienzos, que lo nuestro había terminado ahí, justo en el momento en que me preguntó si podía salir con otro hombre esa noche, rompió a llorar. Pero no lloré con ella. La perdoné. Porque guardar rencor es mantener el alma prisionera. Pero la perdoné con la misma frialdad con la que ella me había hecho la pregunta meses atrás. Y después, seguí adelante en paz. Mientras ella cargaba con la ausencia de lo que había destruido con sus propias manos. La gente cree que la traición es solo un beso furtivo, un mensaje borrado, una mentira descarada. Pero la traición más cruel es la que se esconde en la banalidad de las decisiones. En él, solo es un amigo, en él, exageras, en él, no fue para tanto. Porque el veneno entra por las pequeñas grietas, por las concesiones silenciosas, por la indiferencia. Y ella dejó de preocuparse por nosotros. Lo más curioso fue lo que sucedió después. Yo lo había dejado todo atrás, estaba empezando de cero, aprendiendo a amar de nuevo sin miedo. Ella, en cambio,
parecía congelada en el tiempo. No podía seguir adelante. De vez en cuando me enviaba mensajes cortos, a veces solo con una frase, te echo de menos. Nunca le respondí. No por orgullo, sino por respeto a la que ahora era mi nueva realidad. Un día, el día de su cumpleaños, llegó un ramo de flores a su apartamento. Una carta escrita a mano. Lloró, creyendo que era mía. Por primera vez en meses, su rostro se iluminó. Me llamó, con la voz entrecortada por la emoción, intentando no sonar demasiado esperanzada. Pero no respondí. Y cuando por fin logró comunicarse con ella, descubrió que las flores venían de su madre. La única que aún la quería. Y en ese instante, con ese pequeño golpe de realidad, lo comprendió. Ya no la amaba. Y eso dolió más que cualquier pelea, cualquier traición, cualquier separación. Porque cuando llega la indiferencia, es definitiva. No grita. No acusa. Simplemente pasas página. Pero, ¿qué pasó realmente entre nosotros antes de todo esto? ¿Qué llevó a una mujer a hacerle una pregunta tan absurda al hombre que la amaba de verdad? ¿Y por qué respondió así, zanjando todo con una sola frase? ¿Qué ocurrió tras bambalinas en esa relación? ¿Qué perdió ella y qué encontró él después? Porque esta historia no empieza al final. Empieza mucho antes, en pequeños gestos, palabras no dichas, frustraciones acumuladas. Empieza donde terminan la mayoría de las relaciones verdaderas, en la ausencia de afecto. Y lo que quedó fue precisamente eso, ausencia. Pero lo que vio la última vez que intentó regresar, fue algo que ni ella ni nadie más podría haber imaginado. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no es entretenimiento, es una lección, no apoyamos, fomentamos ni idealizamos ninguna forma de infidelidad. Todas las historias son ficticio, pero los sentimientos que evocan son reales, y el objetivo es claro, mostrar cómo la traición corroe, destruye y deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es una historia, chocante, intensa e inolvidable. Buena historia. Eason y Claire eran de esas parejas que parecían destinadas a estar juntas, no por sonrisas perfectas y constantes ni por votos apasionados repetidos en voz alta, sino por la tranquilidad que se brindaban incluso en silencio. Tenían su propio lenguaje, hecho de miradas, de pequeños roces al cruzarse en el pasillo de su casa, de mensajes enviados en medio de la jornada laboral solo para recordarse que pensaban el uno en el otro. Se conocieron en un evento de verano, algo sencillo y sin pretensiones, donde nadie buscaba impresionar. Claire llevaba un vestido ligero de algodón, el pelo recogido con naturalidad, y Eason apenas se había fijado en sí mismo ese día, pero ella lo vio primero y sonrió. Él entendió la mirada y le devolvió la sonrisa. La conexión, aunque sutil, tenía algo innegable. Una energía que no requiere esfuerzo, solo presencia. Después de ese día, todo fluyó con naturalidad, como si ambos se hubieran estado esperando durante muchísimo tiempo. Su relación surgió de lo ordinario, lo habitual, lo predecible, y eso fue lo que la hizo especial. No había prisa. Durante 2 años, vivieron en apartamentos separados, pero almorzaban juntos casi todos los domingos. Al tercer año, Eason le propuso que se mudaran juntos. Claire aceptó sin dudarlo. No hubo ceremonia, solo el intercambio de su ropa por la de él, que de repente se sintió pequeña pero llena de color. Cada prenda de su ropa parecía anunciar que la casa había cobrado nueva vida. Su rutina era tranquila, pero nunca aburrida. Hablaban de todo, libros, política, trabajo, sueños, miedos. Eason trabajaba en marketing digital, pasaba horas frente al ordenador, le gustaba el silencio y el café fuerte. Claire trabajaba en la organización de eventos, era comunicativa, sonriente e inquieta. Sus mundos no chocaban, se complementaban. Él la tranquilizaba, ella lo revolucionaba. No era una relación de chispas ininterrumpidas, sino de una llama constante. Hacían planes de viaje, discutían sobre los colores para la pared de la sala, reían en los mercados y lloraban juntos viendo películas antiguas. Claire tenía la ligereza de quien transforma su hogar en un refugio, y Eason, la ternura de quien percibe lo que nadie más ve. Sabía cuando ella estaba demasiado callada y no forzaba la conversación, simplemente se sentaba a su lado y le ofrecía té.
Ella conocía sus silencios como si fueran sonidos. E incluso en los momentos más difíciles, porque sí, lo sabía, nunca faltó el respeto. Las discusiones no eran frecuentes, y cuando surgían, no dolían más de lo necesario. Sabían escucharse, sabían ceder. Había en ellos una madurez construida sobre el cariño diario, sobre la constante decisión de quedarse incluso cuando hubiera sido más fácil dar un portazo. Ambos habían pasado por relaciones anteriores que les habían dejado cicatrices. Claire venía de una historia marcada por el control y la manipulación. Isen, de una relación donde nunca sabía qué esperaba el otro de él. Así que, desde el principio, se prometieron solo una cosa: sinceridad. Más que fidelidad, más que estabilidad, querían la verdad. Nunca mentir, nunca ocultar nada, nunca dejar que el otro fuera el último en enterarse. Ese era el fundamento de todo. Y durante mucho tiempo, así fue como vivieron. La confianza era sólida. Isen nunca necesitaba hurgar en los bolsillos ni revisar las notificaciones. Claire no necesitaba preguntar con quién estaba. Era un pacto silencioso, casi sagrado. Vivían en un apartamento sencillo pero acogedor, con un pequeño balcón donde cultivaban hierbas y algunas flores. Los viernes por la noche cocinaban juntos, siempre con música de fondo. Noches como esas parecían eternas y, precisamente por eso, se desvanecieron con el tiempo, como si el cerebro solo retuviera lo doloroso. Pero existieron. Estaban los domingos tranquilos en los que Claire ponía los pies en su regazo y pasaban horas leyendo juntos, estaban los días en que Isen preparaba el desayuno antes de que ella despertara, las notas pegadas en el espejo, las risas que surgían de repente, sin motivo aparente, solo por el placer de compartir ese momento. Había amor. Mucho amor. Ambos conservaron su individualidad de forma sana. A Claire le encantaba salir con sus amigas, disfrutaba de las conversaciones y le gustaban los lugares concurridos. Isen era más reservado, prefería reuniones más pequeñas, cenas tranquilas y noches en casa. Pero esto nunca fue un problema. Se daban libertad mutuamente, pero siempre dejaban claro dónde estaban, con quién estaban y qué estaban haciendo. Era una relación justa. La gente a su alrededor los admiraba. No era raro oír decir que se complementaban, que era bonito ver a una pareja que parecía disfrutar genuinamente de la compañía del otro, no por conveniencia, sino por elección propia. Con el tiempo, Claire empezó a crecer profesionalmente. Sus eventos comenzaron a atraer más atención y la invitaron a proyectos más importantes con personas influyentes. Esto la entusiasmó. Siempre había sido ambiciosa, en el buen sentido. Quería crecer, aprender y superarse a sí misma. Isen lo entendía. La apoyaba, celebraba cada logro, la ayudaba a revisar contratos y le daba su opinión sincera, incluso cuando no era la más agradable. Nunca la frenó. Al contrario, la animaba cuando veía que tenía miedo. Claire, a su vez, también fue un apoyo para Isen en los momentos difíciles. Cuando él consideró cambiar de sector, ella estuvo a su lado, animándolo en la transición. Cuando la situación económica se complicó, Claire asumió más responsabilidades sin que le resultara una carga. Había una verdadera colaboración. Pero toda estructura, por muy sólida que parezca, tiene grietas invisibles. Y a veces, el tiempo, las distracciones, la rutina, los nuevos retos, acaban colándose por esas rendijas y extendiéndose sin previo aviso. Las conversaciones empezaron a disminuir, no por falta de cariño, sino por la acumulación de exigencias. Claire empezó a llegar más tarde a casa. Isen empezó a acostarse más temprano. Los mensajes se hicieron menos frecuentes, las cenas menos habituales. Seguía habiendo afecto, seguía habiendo respeto, pero algo estaba cambiando en silencio. Y nadie hablaba de ello. Quizá por miedo a admitir que estaban cambiando. Quizá porque pensaban que era solo una fase. Y, en cierto modo, lo era. Claire empezó a asistir a más eventos nocturnos y a conocer a más gente. Su círculo social se amplió, y Isen, aunque orgulloso de ella, sentía que ya no formaba parte de ese mundo. Pero no se quejaba. Le encantaba verla crecer. Estaba orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo. Muchas veces, al verla arreglarse frente al espejo, pensaba en lo hermosa que seguía siendo,
en que aún era la mujer de la que se había enamorado. Pero también echaba de menos la sencillez que compartían. Las noches en que ella prefería una copa de vino en el balcón a una recepción abarrotada. Aún así, nunca le impidió ir. Siempre la esperaba. Las pocas discusiones que surgían se sofocaban por el deseo de que todo funcionara a la perfección. Ambos evitaban los conflictos importantes. Isen era demasiado callado. Claire, demasiado ocupada. Empezaron a mirarse menos a los ojos, sin darse cuenta. Empezaron a olvidar pequeños detalles el uno del otro. Todavía había afecto, pero ahora parecía más automático. Sus manos se rozaban, pero no se demoraban. Los abrazos eran cortos. La cama, demasiado espaciosa. En aquel entonces, la vida seguía su curso, pero algo invisible ya se movía en paralelo, algo que aún no tenía nombre ni forma, pero que representaba una amenaza. El mundo de Claire era más agitado, más cautivador, más lleno de voces, invitaciones y presencias. Isen comenzaba a sentir que ya no encajaba en todos los ámbitos de su vida. Y, sin embargo, no decía nada. Quizás por miedo a parecer inseguro. Quizás porque creía que ella lo sabía, incluso sin que él lo dijera. Pero nadie puede adivinar qué es lo que el otro calla. Y entonces, un día, mientras desayunaban, uno de esos raros días en que sus horarios coincidían, ella hizo una pregunta que resonó como un trueno en una mañana aparentemente tranquila. No fue una acusación, ni un grito, ni una confesión. Fue una pregunta. Solo una. Pero suficiente para cambiarlo todo a partir de ese momento. Y aunque el mundo parecía intacto por fuera, algo dentro de Isen se rompió. Una ruptura silenciosa, pero irreversible. Fue en ese instante, sin saberlo, cuando su historia comenzó a encaminarse hacia su fin. Pero la verdad, la verdadera verdad, aún estaba lejos de ser revelada. Y cuando llegara, lo cambiaría todo para siempre. Aquella mañana de sábado, Claire despertó sola. El lado de la cama de Isen ya estaba frío, algo habitual últimamente. Se estiró lentamente, escuchando el zumbido apagado de la cafetera en la cocina, y por un instante todo pareció tranquilo. Pero algo en el ambiente era distinto, denso, como si toda la casa aguardara una tormenta silenciosa. Al salir de la habitación, encontró a Isen de pie junto al balcón, de espaldas a ella, inmóvil, sujetando el móvil con demasiada fuerza. La taza de café permanecía intacta a su lado, y ni siquiera se giró al percibir su presencia. Claire se acercó despacio, lo llamó por su nombre con voz neutra, pero él solo extendió el brazo y le mostró la pantalla. Dudó antes de mirar, y al hacerlo, sintió que el corazón se le hundía como una piedra en el fondo de un río helado. En la pantalla, una notificación de mensaje reflejaba lo que temía que nunca se leyera, y que se había hecho visible por descuido. No fue el contenido explícito lo que la delató, sino el nombre del remitente, repetido en el historial, siempre en momentos absurdos. Isen no preguntó. No gritó. Simplemente la miró a los ojos y dijo, con voz firme y baja, casi como un susurro que le salía de la garganta seca, ¿quieres contármelo ahora, o prefieres que me imagine el resto? Claire tragó saliva con dificultad. Se sentó sin pedir permiso, como si le hubieran fallado las piernas. Él intentó explicarle que no era lo que parecía, que los mensajes se habían malinterpretado, que había un contexto. Isen negó con la cabeza, con la cruel paciencia de quien ya sabe la respuesta pero necesita oírla de boca de quien lo traicionó. Fue entonces cuando ella, en un impulso insensato por salvar su dignidad, le preguntó si no confiaba en ella. Y entonces él se rió, no porque le pareciera gracioso, sino porque reconoció el intento desesperado de eludir su responsabilidad. Confiaba demasiado en ella. Y ese era precisamente el problema. La confianza no muere con la mentira, muere con la pregunta que nunca debió haberse formulado, y esa pregunta ya se había hecho semanas antes, cuando Claire quiso saber si podía salir a solas con otro hombre por la noche, alegando que era algo natural. Pero esa no fue la revelación. Eso fue solo la superficie. La verdadera ruptura llegó días después, cuando ella intentó revertir la situación. Cuando buscó a Isen con los ojos llenos de lágrimas que él ya no podía ver como sinceras. Le dijo que lo sentía, que todo había sido confuso, que la otra persona no significaba nada, que no había pasado nada físico,
que solo habían sido conversaciones, encuentros en lugares públicos, que necesitaba sentirse viva, deseada, valorada. Que no sabía por qué lo había hecho. Que se sentía olvidada, que la relación era tibia, que todo había sido un error. Ethan escuchó en silencio, sentado a la mesa de la cocina como si escuchara a un médico describir una enfermedad terminal. No interrumpió, no reaccionó, solo observó. Cuando ella terminó, se levantó, tomó las llaves del coche y se fue. Claire se quedó allí, sola, en el mismo lugar donde tantas veces habían reído juntos, esperando una respuesta que no llegaría en ese momento. En los días siguientes, Ethan evitó la confrontación. Dormía en el sofá, se iba temprano y volvía tarde. Claire intentó hablar, pero sus palabras sonaban como monedas viejas, sin valor. Hasta que una noche, al llegar a casa, encontró las luces apagadas. Sobre la mesa, un sobre. Dentro, solo una carta. No había gritos, ni insultos, ni acusaciones. Solo una frase escrita con una calma que dolía más que cualquier furia: quien tenga que preguntar esto ya no pertenece aquí. Y abajo, sin firmar, la puerta abierta. Claire pensó en correr tras él, pero no sabía a dónde ir. Pasó días en estado de shock, intentando comprender lo sucedido. Habló con amigos, buscó consejo, leyó mensajes antiguos, intentando encontrar pistas sobre el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse. El tiempo transcurría con un sabor a arena. Su ausencia hacía ruido, llenaba cada espacio, lo dejaba todo ensordecedoramente vacío. Pero aún conservaba la esperanza. Una fe ciega en que, con el tiempo, él regresaría, en que se daría cuenta de que nadie es perfecto, de que el verdadero amor sobrevive a los errores. Esta esperanza la acompañó durante meses. Y entonces llegó su cumpleaños. Se despertó temprano, se arregló el cabello y preparó la casa como si esperara a alguien. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, pero no había nada. Ni un mensaje, ni siquiera una felicitación de rigor. El día transcurrió lentamente, interminable, y por la noche, cuando estaba a punto de darse por vencida, sonó el intercomunicador. Era un paquete. Un ramo de flores. El corazón de Claire se aceleró como no lo había hecho en mucho tiempo. Le temblaban las manos al firmar la entrega. Dentro del ramo, una tarjeta. Una nota manuscrita, con una letra parecida a la suya. Claire se sentó en el borde del sofá, sosteniendo la nota entre los dedos. Se le llenaron los ojos de lágrimas incluso antes de leerla. El corazón le latía con fuerza, como si el perdón estuviera allí, esperando a ser leído. Pero al abrir la tarjeta, encontró algo completamente diferente. Feliz cumpleaños, hija mía. Sigo creyendo en tu luz, incluso cuando olvidas dónde está. Con amor, tu madre. El mundo se detuvo. Claire sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le daba vueltas la cabeza. Se quedó mirando esas palabras durante minutos, intentando comprender lo que acababa de suceder. No eran de él. No lo recordaba. No las había enviado. No había ningún mensaje, ningún recuerdo, ni siquiera la intención de recordar. Y por primera vez, desde que todo empezó, lo entendió. Ethan se había ido. De verdad. No estaba enfadado. No guardaba rencor. Simplemente era indiferente. Y eso dolía más que cualquier insulto. Era como ser olvidada por alguien que una vez te conoció incluso en silencio. Desesperada, cogió el teléfono. Llamó. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, él contestó. Su voz era tranquila, distante. Claire dijo que solo quería saber si estaba bien. Él respondió que sí. Intentó entablar una conversación, decirle que había recibido flores, que creía que eran suyas, que tal vez lo había olvidado. Pero no lo había olvidado. Lo sabía. Simplemente no quería. Su silencio era como una sentencia. Y entonces ella preguntó si había alguna posibilidad. Cualquier posibilidad. De hablar. De entender. De empezar de nuevo. Y entonces dijo, con la misma firmeza que la había acompañado desde el principio: acepto tus disculpas, Claire.
Pero el perdón no es una invitación a volver. Lo nuestro fue hermoso. Pero lo que destruiste también fue definitivo. Encontré algo nuevo. Algo de paz. Y hoy comprendo el valor de lo que te di y de lo que no supiste apreciar. Espero que tú también lo entiendas algún día. Claire no sabía qué decir. Él lloró en silencio mientras se cortaba la llamada. Y allí, sola, con las flores de su madre en brazos y el corazón completamente vacío, sintió el verdadero peso de lo que había perdido. No solo un hombre, sino una historia. Un futuro. Una oportunidad. Un amor que solo pedía una cosa, respeto. Pero lo que Claire aún ignoraba era que Isen guardaba un último detalle. Algo que descubriría mucho después. Algo que explicaba por qué había seguido adelante tan rápido. Y este secreto cambiaría aún más de lo que ella imaginaba. La vida tomó rumbos distintos para ambos, como dos ríos que alguna vez corrieron paralelos y de repente se separaron, para no volver a encontrarse jamás. Después de esa última llamada, Isen nunca más contestó mensajes, no aceptó citas, no dejó puertas entreabiertas. Para él, todo había terminado, no con resentimiento, sino con la claridad de quien comprende que ciertos amores, por muy verdaderos que hayan sido, se vuelven insostenibles cuando son traicionados. Se permitió vivir en paz. No fue inmediato. El dolor aún lo visitaba en largos silencios y noches de insomnio, pero era diferente. Era un dolor sereno, casi instructivo. Ya no era esa furia insoportable de sentirse desechable, sino la herida sanando con la dignidad que eligió conservar. Empezó a invertir más en sí mismo, retomó el contacto con amigos, continuó con viejos proyectos que había abandonado cuando todo giraba en torno a la relación. Y en algún punto de este proceso, sin que te dieras cuenta del momento exacto, conociste a alguien. No llegó como un huracán, ni con promesas románticas. Era tranquila. Sincera. Una presencia que no exige nada más que la verdad que uno puede ofrecer. Isen no la comparó con nadie. Simplemente se permitió sentir. Y lo que sintió fue seguridad. Por primera vez en años, no necesitaba explicarse, justificarse ni empequeñecerse para encajar en ningún sitio. Esta nueva mujer no lo hacía dudar constantemente de sí mismo, y eso, para alguien que ha sido traicionado, tiene un peso inmenso. Poco a poco, construyó un nuevo hogar. Un lugar donde la confianza no era un requisito, sino el fundamento natural de todo. Juntos, compraron una casita con un modesto jardín donde él plantó lavanda y albahaca. Las noches volvieron a llenarse de risas espontáneas y cenas preparadas juntos. Y, lo más importante, la paz regresó como un estado constante. Claire, en cambio, pasó por un proceso muy diferente. Al principio, intentó aferrarse a la idea de que solo era una mala racha. Lo atribuyó al trabajo, a las exigencias de la vida adulta, al estrés. Intentó convencerse de que su error no había sido tan grave, que él había exagerado, que el tiempo la ayudaría a recuperar lo perdido. Pero el tiempo, al contrario de lo que esperaba, no curó nada, solo reveló con mayor claridad lo que antes se había negado a ver. Y entonces, todo se desmoronó como un torbellino. Sus amigos se distanciaron, no por juzgarla, sino porque no sabían qué decir. Su familia la miraba con lástima. Intentaba mantenerse fuerte en el trabajo, pero su energía era distinta. El brillo en sus ojos, la seguridad en sus palabras, habían desaparecido. Las noches se volvieron pesadas. Los días se volvieron repetitivos, y la culpa, antes silenciosa, comenzó a gritar. Intentó salir con otras personas, pero todo parecía demasiado superficial, demasiado vacío. Nada se comparaba con lo que había destruido. Unos meses después, descubrió por las redes sociales que Isen tenía una nueva relación. La foto era discreta, pero clara. Sonreía dulcemente. Era una sonrisa distinta a la que ella conocía, ya no estaba enamorado, pero sí en paz. Y fue entonces cuando el arrepentimiento la invadió. Hasta entonces, había mantenido la ingenua ilusión de que él la esperaba, aunque él no lo admitiera. Pero ver que realmente había rehecho su vida destrozó cualquier ilusión. Claire lloró sola esa noche, no por la foto en sí, sino por el significado que encierra. No eran celos. Era el dolor de la pérdida.
El dolor de saber que había perdido no solo a un hombre, sino también un hogar, un futuro, una paz que jamás volvería a encontrar de la misma manera. Una noche, salió a tomar el aire y vio a una pareja caminando de la mano por la calle. Nada fuera de lo común, solo dos desconocidos, pero la imagen lo destrozó. Recordó cuando ella y Isen solían hacer eso, caminar sin rumbo, simplemente por el placer de estar juntos. Allí comprendió que ciertas experiencias, una vez perdidas, son imposibles de repetir con otra persona de la misma manera. No se trata de reemplazar, sino de aceptar que hay cosas que solo suceden una vez, con alguien específico, y que no vuelven. Desde entonces, ella comenzó a escribirle cartas. Nunca las envió. Eran páginas y páginas donde volcaba arrepentimientos, reflexiones, recuerdos. A veces escribía una por semana. Otras veces, pasaba meses en silencio. Pero ella seguía escribiendo, como si eso la mantuviera conectada a algo que no quería olvidar. El dolor se volvió rutina. Y con el tiempo, él aceptó que sería así. Quizás lo más irónico fue que nunca la abandonaron de forma violenta, escandalosa ni agresiva. Isen la dejó con clase, con firmeza, con dignidad. Y eso fue precisamente lo que la destrozó por dentro. No la odiaba. Simplemente había dejado de amarla. Y el vacío que dejó en ella era insoportable. Porque mientras haya ira, hay conexión. Pero la indiferencia, eso es definitivo. Pasaron los años y cada uno siguió su propio camino. Isen se casó discretamente, sin buscar publicidad. Se mantuvo discreto, sereno, entregado a su nueva vida. Su pareja lo respetaba, y más aún, lo admiraba. Tenían una relación alegre, basada en las cicatrices que él había transformado en sabiduría. Ya no tenía prisa. Sabía con exactitud que valía la pena conservar, que era negociable y que jamás volvería a aceptar. El viejo dolor no había desaparecido del todo, pero se había convertido en una lección. No le deseaba ningún mal a Claire. Al contrario, le deseaba paz. Pero sabía que, incluso si la deseara, jamás recuperaría lo que había perdido con él. Claire, por su parte, se mudó a otra ciudad por un tiempo. Intentó rehacer su vida. Fue a terapia, reconstruyó algunos lazos familiares, volvió a escribir, redescubrió pequeños placeres, pero la soledad seguía presente como una sombra tras la puerta. Aprendió a vivir con ella. A veces pensaba en Isen con cariño. Otras veces, con una tristeza tan profunda que le dolía físicamente. Pero nunca intentó contactarlo de nuevo. Sabía que ahora cualquier palabra sería innecesaria. Él había tomado su decisión, y ella, la suya. Si has llegado hasta aquí, es porque has sentido todo lo que esta historia conlleva. El peso de la decisión. El silencio que sigue al error. El vacío de perder a alguien que te amó de verdad. Y lo más doloroso, la certeza de que ciertos errores son irreversibles. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que él hizo bien en no perdonarla? ¿Crees que merecía otra oportunidad? Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición, cada historia contada es ficticia, pero el dolor que transmiten es real, experimentado por miles de personas cada día. La traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, los recuerdos, la autoestima y el futuro. Rompe hogares, borra sonrisas y transforma el amor en resentimiento. El traidor puede arrepentirse después, pero la persona traicionada jamás vuelve a ser la misma. Piénsenlo. Y hasta la próxima historia.